celebration of Mass, a riveting and eloquent preacher, respectful and considerate toward national differences in culture, temperament, and practices, and, always a big plus in my book, the possessor of a good sense of humor. He was, in short, a man of many, many virtues, as those of us who knew him and even later clashed with him pointed out at great length on several occasions. Be that as it may, Archbishop Lefebvre's refusal to provide definitive answers to basic questions engendered the fundamental theological confusion that has plagued the Society of St. Pius X ever since, for 45 years. You can see it behind many of the 4 internal SSPX disputes I cataloged in an earlier video, SSPX and Bitter Fruit. So, hardliners were purged one year, softliners the next, and then vice versa, as the Archbishop wavered back and forth and back and forth. Meanwhile, the only clerics who survived long-term were the Archbishop liners. They showed no loyalty to any principle beyond Archbishop Lefebvre or the Society. For them, he was a substitute for the magisterium of the Church, and his organization, the Ark of Salvation. They followed whatever the line of Monsignor seemed to be on a given day. Pope good, Pope bad. Es decir, el obispo Lefebvre se mostraba amigable con los dos, pero finalmente se determinó por condenar la sede vacante. O sea, ¿con quién estaba? Con Dios no estaba. Estaba con Satanás. Dice, no, es que no entiende los tiempos aquellos. ¿Cuáles tiempos? Quand même, me disait, je ne puis pas vous obliger en conscience. Ça, c'est très important à noter. Beaucoup de nos traditionalistes ne savent pas qu'il y avait cette situation-là jusqu'en 1980. Voilà. Donc, pendant ces 3 premières années, j'ai assuré le ministère que Monseigneur m'avait confié, et en particulier à Bordeaux, où j'étais le premier prieur par la volonté de Monseigneur Lefebvre, et avec un troupeau de fidèles vraiment zélés et convaincus. On marchait dans le même sens. Et donc, tout se passait bien, on avait une belle paroisse, et en 80, 29 janvier 80, c'était hier, l'anniversaire d'un événement gravissime et douloureux. Monseigneur Lefebvre nous a dit, à moi-même et à mon confrère, monsieur l'abbé Belmont à l'époque, si vous refusez de citer au canon de la messe le pape Jean-Paul II, considérez que vous êtes renvoyé de la Fraternité Saint-Pédis. Jusqu'à présent, pendant presque 3 ans, il acceptait, il tolérait notre attitude, disant « je ne peux pas vous obliger en conscience ». Mais il s'avère que, à partir de janvier 80, Monseigneur Lefebvre espérait obtenir une reconnaissance canonique de sa Fraternité Saint-Pédis auprès de Jean-Paul II. Mais voilà, au Vatican, on lui dit, écoutez, on est tout disposé, mais vous avez... O sea, vemos cómo Monseñor Lefebvre quería obtener un reconocimiento de Roma apóstata. ¿Quién creó la confusión? ¿Quién formó el desorden? Monseñor Lefebvre. Y la parte exactamente contraria es el padre don Joaquín Sáenz y Arriaga. ¿Cuándo lo nombra? Nunca.
O sea, ¿quién era Monseñor Lefebvre? Era un sátrapa. Ahora lo ponen de santo. À l'époque, c'était trois ou quatre prêtres, jeunes prêtres, qui refusent de citer au canon de la messe le Saint-Père. Et ça, c'est impossible, ça ne peut pas durer comme ça. Tant qu'il y a cet obstacle, vous ne pourrez pas donc recevoir la reconnaissance canonique de la Fratelli Saint-Pédis. Et Monseigneur Lefebvre a cédé à cette forme de chantage, c'est du chantage, ou c'est combinationné avec le Vatican. Et donc, il nous a fait venir pour nous mettre devant la situation. Voilà, donc si vous citez Jean-Paul II, vous restez dans la Fratelli Saint-Pédis, vous continuez votre ministère comme avant. Sinon, si vous refusez, vous quittez, vous êtes renvoyé. C'était dur, hein, je peux vous dire. Hein. Mais après, ça fait quand même plus de 40 ans de ça, ça fait 42 ans exactement, c'est l'anniversaire hier, à la Saint-François de Sales. Je ne regrette rien. Bien au contraire, quand je vois la situation actuelle de Fratelli Saint-Pédis, où ça va, il y a eu à Dia, il y a des courants de pensée très différents, des situations intenables, insupportables, des situaciones insoportables e insostenibles de los hermanos. Mon frère de Fratelli Saint-Pédis qui m'ont bien connu au séminaire, qui viennent me visiter à Nantes en cachette, et qui me disent leur désarroi, leur confusion, et combien, et qui approuvent l'attitude que j'ai eue, qui était douloureuse, mais qui était tout simplement le témoignage de la foi. Voilà, la position doctrine de la fraternité, c'est une position vraiment très délicate. Ils se veulent, d'abord, c'est un premier point, ils se veulent suivre exactement l'attitude doctrinale de Monseigneur Lefebvre. Bon. Mais c'est un petit peu compliqué parce que Monseigneur Lefebvre, en effet, a fait des démarches auprès du Vatican à de nombreuses reprises pour essayer de faire reconnaître son séminaire, son œuvre, par le Vatican moderniste. Et plusieurs fois, j'ai posé la question à Monseigneur, parce que j'ai eu la grâce de faire des milliers de kilomètres en voiture avec lui, je le conduisais, et quand on est deux dans une voiture, ben on cause, hein, surtout avec Monseigneur, c'était des moments inoubliables, et il me faisait confiance, et moi je lui faisais confiance également, et c'est là qu'il me tenait des propos très fermes, mais qu'il ne disait pas en public. Et je lui dis, Monseigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sosie de Paul VI? Monseigneur me répond, indigné, pas contre moi, mais contre ceux qui racontaient ces calembres d'aine. Il n'y a pas de sosie de Paul VI. Paul VI est le responsable des maux dont nous souffrons aujourd'hui dans l'Église. Il a œuvré à la destruction du Saint-Sacrifice de la messe. D'ailleurs, il n'est pas pape. Sikh. Ça, c'est des propos que je ne veux pas oublier. J'ai encore l'intonation de la voix de Monseigneur dans la tête. C'était considérable. D'ailleurs, il n'est pas pape. Et j'étais en plein accord avec lui, bien sûr. Hein, ça va de soi. Et tout heureux de l'entendre dire ce propos vraiment clair. Es decir, Monseñor, en este momento, ¿qué dice? En este momento dice, no es papa. Iban en el carro, el padre iba conduciendo. Dice, sí, le confieso que no es papa. ¿Y por qué no lo dice en público? Porque tiene dos discursos. Parece cordero, pero habla como dragón. La confusión la hizo la sinagoga de Satanás y se valió de Monseñor Lefebvre. Así de sencillo. O sea, ¿dónde está la raíz de esta gran confusión? ¿Quién es quien la hace? Es Monseñor Lefebvre. ¿Quién es Monseñor Lefebvre? Simplemente es una persona... Carré, il n'y avait plus à discuter. Et au retour à Écoune, j'en ai parlé à mes confrères. Un bon nombre opinaient du bonnet. Ils étaient tout à fait d'accord. Hein, et se réjouissaient de savoir que Monseigneur Lefebvre avait quelque peu évolué dans ses propos concernant Paul VI. Mais c'était l'époque où il en parlait publiquement, à l'occasion de réunions, d'associations Saint-Pie V, que sais-je. Mais il ne tenait pas ce propos-là. Il disait
peut-être peut-être Paul VI, un jour, on apprendra qu'il est franc-maçon et tout. Il y a beaucoup de choses, de points d'interrogation que l'on peut lever. Voilà. Mais il ne parlait pas. D'ailleurs, il n'est pas pape. Et ça, il ne le redisait pas. Et je lui ai demandé en voiture, on était tous les deux, Monseigneur, mais pourquoi ne parlez-vous pas publiquement des propos que vous m'avez tenus concernant donc, Paul VI, qui n'est pas pape? Ah, comprenez, c'est délicat, je ne peux pas en parler publiquement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité, ils seraient choqués, alors je préfère l'éviter. Voilà. Et ça, c'est un des grands drames des cônes, c'est que Monseigneur Lefebvre faisait un petit peu de diplomatie en matière doctrinale. Ouais, voilà. Ceci explique cela et bien d'autres problèmes. Et ça ajoute à la confusion quant à disons, à la voie doctrinale. La suma de la confusión. Monseñor Lefebvre era la suma de la confusión. ¿Quién es quien hace el desorden? ¿Quién es quien hace el desorden? ¿Quién es quien hace el desorden? Precisamente Monseñor Lefebvre. Y sin embargo, en público, sí se pronunció en contra de la sede vacante. I must say that some priests were with us and they try to lead us in schism. And they said there no pope now, no cardinal, no bishops, no Catholic Church. We are Catholic Church. I don't say that. I don't accept that. No acepto que no sean papas, que no sean cardenales, que no sea la iglesia. Es un cisma. That. That is a schism. If we abandon the Rome, if we abandon the Pope, the successor of Saint Peter, where we are going? Where? Where is the authority of the Church? Where is our leader in the Church? We can't know where we are going. If the Pope he don't do his duty, if the Pope is not very strong in the faith, if the Pope is very weak and don't keep the faith, Catholic faith truly, and he abandon the poor faithful in the hands of the modernists, of the progressive, and many they lose the faith, Catholic faith, is not good. He don't do his duty. We know that. And so we must pray for his Pope that he receive many blessings. Amados hermanos, este señor, Monseñor Lefebvre, no habla como habla la iglesia. La iglesia es clara. Es exactamente lo mismo que la tesis de Caxisiacum. Lo mismo. O sea, Monseñor Lefebvre era un gran farsante. El que le llaman el santo. El que rescató la iglesia. ¿Y qué dice el superior actual de la fraternidad de Lefebvre? Adorar a un hereje. Veremos cómo en esta declaración está contenida toda la historia de la fraternidad. Está contenida la historia pasada hasta el momento presente, pero en esta declaración está también el futuro de la fraternidad. Y sobre todo veremos cómo esta declaración se
se remonta a los principios y yo diría que está por encima de las circunstancias propias de un año determinado o de este periodo posconciliar. Pero antes de examinar el texto, yo diría que esta declaración muestra en primer lugar la santidad de Monseñor Lefebvre. Cuando pensamos en la santidad, en los signos de santidad siempre vienen a nuestra mente milagros y curaciones. Pero un signo de la santidad es el efecto de ser movido directamente por el Espíritu Santo. Un signo de la santidad es tener una prudencia sobrenatural y un don de consejo que supera todo razonamiento humano, toda capacidad humana. Era imposible en 1974 describir en pocas palabras la situación de la Iglesia y aportar remedios con tanta claridad y concisión. Era imposible hacerlo sin una inspiración verdaderamente sobrenatural. Debemos reconocerlo. En aquel entonces, muchos obispos y cardenales se hacían preguntas. El concilio acababa de terminar, pero solo Monseñor Lefebvre tuvo esta claridad, esta lucidez. Vean la cantidad de mentiras que dice el actual superior de la fraternidad. Una claridad sobrenatural. O sea, está convenciendo a sus discípulos de que esa bestia, como Lefebvre, es la perfección a seguir. Una claridad, dice. Una claridad. Es la confusión andando. Esa es su herencia. Hace poco, la fraternidad de Lefebvre hace una procesión a Roma Apóstata. ¿Y cuál es el sermón del superior? Dice lo siguiente. Hermana. Es la Iglesia de Roma la que ha guardado con celo durante 2000 años el testamento de nuestro Señor, la misa de siempre. Nuestro Señor, la misa de siempre, guardado con celo durante 2000 años. Es la Iglesia de Roma la que ha guardado con celo durante 2000 años el testamento de nuestro Señor, la misa de siempre. Es la Iglesia de Roma la que ha guardado. ¿Qué mentiras estás diciendo? Esto es la fraternidad. Es una mentira. Nuestro Señor, queda claro, entregó todas sus riquezas, todas sus joyas, entregó a sí mismo a su esposa por el medio de la Santa Misa. La Roma cristiana fue reconstruida con 1000 iglesias, basílicas, altares, con una idea muy clara, para ofrecer a nuestro Señor, para ofrecer a Dios la víctima sin mancha, para ofrecer la misa. O sea, habla como cordero, pero es un dragón. Es un dragón. Así habla un dragón. ¿Por qué? ¿Y dónde está la santidad?
Felay, juez de primera instancia para un caso que afecta a un sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. El pasado 5 de mayo, el obispo Bernard Felay, superior general de la Hermandad de San Pío X, congregación fundada en 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre, 1905-1991, explicó en una homilía en Arcadia, California, Estados Unidos, que la Congregación para la Doctrina de la Fe le había nombrado juez de primera instancia para decidir sobre un caso concerniente a un sacerdote de su fraternidad. El hecho de que Felay haya sido designado como juez de primera instancia de este caso fue confirmado a Vatican Insider, cuenta Andrea Tornielli, por el arzobispo Guido Pozos, secretario de la Comisión Pontificia de Ecclesia Dei. La decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe no implica que se hayan resuelto los problemas aún existentes, pero es un signo de benevolencia y magnanimidad. El superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X desveló su nombramiento en el contexto de una homilía en la que desgranó otros casos de actitudes a su juicio contradictorias de distintos dicasterios romanos respecto a su congregación. En unos casos considerándolos cismáticos, en otros casos considerándoles como parte de la Iglesia, aunque en situación irregular. Es decir, son parte de la iglesia y no son parte de la iglesia. ¿Eso qué es? ¿Quién hace la confusión? ¿Ustedes reconocen al Papa reinante, reconocen al Papa Francisco o son Sí. sede vacante, como a veces alguna No, gente no, no, también dice? absolutamente no. No, reconocemos el Papa, los obispos locales y también en cada misa. Celebramos una cum, ahora Francisco, antes era Juan Pablo, antes era Benedicto, ven, decimos, pues lo reconocemos realmente como el Santo Padre. Y Excelente. también el obispo local. El obispo local. Sí, sí. Excelente, wow. Sí, sí. Yo recuerdo haber hablado con el obispo Schneider, que usted me mencionó que lo conoce, y fue una de las cosas que yo no sabía, él me mencionó. Y yo dije, wow, eso dice mucho de la fraternidad, porque reconocen la realidad, ¿verdad? Pero son fieles a la iglesia. Sí. Yo pienso que en esta entrevista aquí con este hombre, pues son dos judíos que están ahí platicando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, amados hermanos? Tenemos a unos farsantes que ¿qué hacen ahí? Se dicen ser la Iglesia Católica. La parte noble, pues, ¿qué hace? Pues si eso dice el superior, pues eso es. So what's the truth? Bishop Felay, welcome to the Conflict Zone. Thank you. Let me take you back a couple of years. In December 2012, you made a speech which said that Jews were among those who over centuries had been enemies of the church. Why did you say that? I said it. I think this phrase has made a lot of controversy for As nothing. you knew it would. For nothing. As you knew it would. No, because it was absolutely not my intention. No, my intention was just to present that the Jews would like or would look at the church as an enemy. It was not the presentation of the other side. Maybe I was not expressing myself correctly. But you never Granted. thought fit to apologize for all the outrage and the concern that this caused. No, we made a correction. We said first it was wrong to pretend that I was aiming at every Jews or the Jewish people. That's wrong. I've never meant that. And then you blamed the press. No, You blamed the press for picking it up. well, it's possible. At least one reporter who said that I would have said the Jewish people, and I've never said the Jewish people. Rome slapped you down as well. The Vatican spokesman said it's impossible to speak of the Jews as enemies of the church. This way, That's Federico Lombardi. Yeah, sure. And let's say that was never my intention. Never. How could you read the reaction so badly? How could you read the reaction when you say Jews are enemies? People take it as a religious slur. It is a religious slur, isn't it? It is wrong. It is never, let's say, never intended in the conference itself where it's taken from. I didn't speak about the Jews. I spoke about the situation of the church. And they are presenting that there are some people who did oppose our, so to say, acceptance back in the church. O sea, fíjese hasta dónde llega
la maldad de este hombre, del superior. ¿Hasta dónde llega? Ahora, los hermanos judíos. Es un cobarde que niega la historia, que está negando a nuestro Señor Jesucristo, su santo evangelio. No, los judíos son buenos. Que curiosamente el padre Checada habla de que los 4 que lo rodeaban, o los 4 obispos que nombró Monseñor Lefebvre, eran judíos, o obraban como judíos. No dijo que eran judíos, que parecían judíos. Fue lo que dijo. Things they would need for him to then be recognized as the true pope. I mean, is that somewhat Yes. subjective? It is. It is somewhat subjective, I would say. I mean, there's no. It would be a time of confusion in the church, definitely, but it would be going in the right direction. I would say that. And I think that everybody, if he turned out to be, if he had a conversion like St. Paul, or the way Pius IX had a conversion, or other popes and saints had conversions, I think everyone would instinctively accept him. I think even the totalists would. I don't think they would hold out and say, well, he needs an election. I think they would say, because there is something called too the general acceptance of the laity. You see, if the whole church accepts someone as pope, actually that confirms any kind of doubt in the election. And the theologians are clear on that. So if somebody is generally accepted by the whole populace, and that doesn't mean every single person, but in general, the whole populace, the whole Catholic populace, that would be a sign of election. And Your Excellency, if say Bergoglio converted, but the rest of the Novus Ordo hierarchy did not, would that mean you would have a true pope, but then the rest of the hierarchy would have to be then started fresh? The key to the whole Catholic Church is the Pope, right? He has the keys, right? He holds the keys. And so in a way. O sea, sinceramente, el obispo Sambors es un imbécil en materia teológica. Obra como judío y lleva a feliz término el sueño de Israel. Esta es la bula cum ex apostolatum officium. ¿Qué nos dice la bula? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Más alto está el desvío de la fe. Más grave es el peligro. Considerando la gravedad de esta situación y sus peligros, al punto de que el mismo Romano Pontífice, y como vicario de Dios y de nuestro Señor, tiene la plena potestad en la tierra, y a todos juzga, y no puede ser juzgado por nadie. Si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado. Y dado que donde surge un peligro mayor, ahí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que tengan jurisdicción seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales. Y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, con la que Dios para nuestro empeño pastoral, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios, o dañados los malos vinicultores, anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Después de madura deliberación, con los cardenales de la Santa Iglesia Romana, hermanos nuestros, con el consejo y el unánime asentir de todos ellos,
con nuestra autoridad apostólica aprobamos y renovamos todas y cada una de las sentencias, censuras y castigos de excomunión, suspensión, interdicción y privación, o otras de cualquier modo adoptadas y promulgadas contra los herejes y cismáticos, por los pontífices romanos, nuestros predecesores, o en nombre de ellos, incluso las disposiciones informales o de los sacros concilios admitidos por la Iglesia, o decretos y estatutos de los santos padres o cánones sagrados, o por las constituciones o resoluciones apostólicas. Y queremos y decretamos que dichas sentencias, censuras y castigos sean observadas perpetuamente y sean restituidas a su prístina vigencia si estuvieran en desuso, y deben permanecer con todo su vigor. Y queremos y decretamos que todos aquellos que hasta ahora hubieran sido encontrados, o hubiesen confesado o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber incurrido en alguna herejía o cisma, o de haber suscitado o cometido, o bien que en el futuro se apartaran de la fe, lo que Dios se digna impedir según su clemencia y su bondad para con todos, o incurran en herejía, o cisma, o lo susciten o cometieran, o bien los que hubieran de ser sorprendidos de haber dicho, haber caído, incurrido, suscitado o cometido, o lo confiesen o lo admitan de cualquier grado, condición y preeminencia, incluso obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, o legados perpetuos o temporales de la sede apostólica, con cualquier destino, o los que sobresalgan de cualquier autoridad o dignidad temporal, de conde, varón, marqués, rey, emperador, en fin, queremos y decretamos que cualquiera de ellos incurra en las dichas sentencias, censuradas y castigos. Privación del siguiente punto: privación de facto del oficio eclesiástico por herejía o cisma. Consideramos que no obstante de obrar mal, por amor de la virtud, debe ser reprimidos por temor de los castigos, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legales, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo, a fin de que perseveremos en la fe católica. Con su prevaricación pecan más gravemente que los otros, pues que no solo se pierden ellos, sino que también arrastran consigo y hasta la perdición los pueblos que les fueron confiados. Por la misma deliberación y asentimiento de los cardenales, con esta nuestra Constitución válida a perpetuidad, contra tan gran crimen, que no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la Iglesia de Dios, en la plenitud de nuestra potestad apostólica, sancionamos, establecemos, decretamos y definidos que por las sentencias, censuras y castigos mencionados, que permanecen en su vigor y eficacia y que producen su efecto, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legales, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que hasta ahora, tal como se aclara precedentemente, un segundo por favor, dice, continúa la lectura. Hubiesen sido sorprendidos, o hubiesen confesado, o fuesen convictos de haberse desviado de la fe católica, o de haber caído en herejía, o de haber incurrido en cisma, o de haberlo suscitado o cometido, o también los que en el futuro se apartaran de la fe católica, o cayeran en herejía, o incurrieran en cisma, o los provocaren, o los cometieren, o los que hubiesen de ser sorprendidos o confesaran o admitieren haberse desviado de la fe católica, o haber caído en herejía, o haber incurrido en cisma, o haberlos provocado o cometido, dado que en esto resultan mucho más culpables que los demás, fuera de las sentencias, censuras y castigos enumerados, que permanecen en su vigor y eficacia, y que producen sus efectos, todos y cada uno de los obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales,
legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, quedarán privados también por esa misma causa, sin necesidad de ninguna instrucción de derecho o de hecho, de sus jerarquías y de sus iglesias catedrales. Clase delegación, y además de toda voz activa y pasiva, de toda autoridad, de los monasterios, beneficios y funciones eclesiásticas, con cualquier orden que fuere, que hayan obtenido por cualquier concesión y dispensación apostólica, ya sea como titulares, o como encargados o administradores, y en las cuales, sea directamente o de alguna otra manera hubieran tenido algún derecho, o las hubieran adquirido de... adquirido de cualquier otro modo, quedarán asimismo privados de cualquier beneficio, renta o producido, reservados o asignados a ellos, y del mismo modo serán privados completamente, y en cada caso, de sus condados, baronías, marquesado, ducado, reino e imperio, y en forma perpetua y de modo absoluto. Y por otro lado, siendo del todo contrarios e incapacitados para tales funciones, serán tenidos además como relapsos y exonerados en todo, y para todo, incluso si antes hubiesen abjurado públicamente en juicio tales herejías. Y no podrán ser restituidos, repuestos, reintegrados o rehabilitados, en ningún momento, a la prístina dignidad que tuvieron, a sus iglesias catedrales metropolitanas, patriarcales, primadas, al cardenalato, o a cualquier otra dignidad, mayor o menor, o a su voz activa o pasiva, a su autoridad, monasterio, beneficio, o condado, baronía, marquesado, ducado, reino o imperio. Antes bien habrá... y habla de una pronta solución de las vacancias de los oficios eclesiásticos. Es decir, cubrir las partes que quedaron vacantes. Entonces, dice, excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente o se acogen defender o favorecer a los desviados o les den crédito o divulgan sus doctrinas. ¿Qué hace la fraternidad de Lefebvre? Reconocer a estos herejes. ¿Están incurriendo en herejía? Incurren ipso facto en excomunión. Todos ellos. Pero ellos tienen otra ley. Serán también intestables y no podrán participar de ninguna sucesión hereditaria. Y nadie estará además obligado a responderles acerca de ningún asunto. Si tuvieran alguno la condición de juez, sus sentencias carecerán de toda validez y no se podrá someter a ninguna otra causa a su audacia. Además, los clérigos serán privados también de la misma razón. Entonces, ¿qué hace la fraternidad de Lefebvre? Simplemente son herejes. Nulidad de todas las promociones o elevaciones de deseados en la fe. Agregamos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función del arzobispo, de patriarca o primada, o un cardenal, incluso en función de legado o electo romano pontífice, o electo romano pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado, se hubiese desviado de la fe. Estos falsos papas, antes de llegar, todos se desviaron de la fe. O hubiesen caído en herejía, o incurrido en cisma, o lo hubiesen suscitado o cometido. La promoción o la asunción, incluso si esto hubiese sido ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto. Y de ningún modo pueden considerarse que tal asunción haya adquirido validez.
por aceptación y por su consagración, o por la subsiguiente posesión o cuasi posesión del gobierno y administración, o por la misma entronización o adoración del romano pontífice, o por la obediencia que todos le hayan prestado. Cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos, tal asunción no sería tenida por legítima en ninguna de sus partes. Y no será posible considerar que se haya otorgado o se otorga alguna facultad de administrar en las cuevas temporales o espirituales a los que son promovidos en tales circunstancias. A la dignidad de obispo, arzobispo, patriarca, primado, o a los que han asumido la función de cardenales o de pontífice romano. Por el contrario, todos y cada uno de los pronunciados hechos, actos y resoluciones y sus consecuencias, efectos, carecen de fuerza y no otorgan ninguna validez y ningún derecho a nadie. Entonces, Monseñor Lefebvre, hay que reconocerlo porque está ahí. Gerard de Lauriez es el Papa material. Tiene poder para designar. ¿Qué estás leyendo aquí? Están mintiendo. Están mintiendo. Esa es una bula papal. Es un documento oficial de la Iglesia. ¿Pero qué vamos a hacer con él? Ah, bueno, como no nos conviene, vamos a decir que no sirve. Dice en el punto 10, por lo tanto, dice, por lo tanto, ¿qué dice aquí? Por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, innovación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos o por temeraria osadía, contradecirlos, pero si alguien incurrir en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, a nadie le sea lícito transgredir estas letras. Si alguien lo hiciere, cae en la indignación de Dios omnipotente. Monseñor Lefebvre ha caído en la indignación de Dios omnipotente y en la de sus santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Y es el santo. Dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor de 1559. Cuarto de nuestro pontificado, el 15 de febrero del 59, Pablo IV. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué procede? Simplemente que estamos tratando con herejes. ¿Qué es la fraternidad? ¿La fraternidad qué es? Es una parodia, es un producto de la sinagoga de Satanás. Ahora, hay otro documento de San Pío V, que se llama el documento Inter Multiplices, donde confirma esta bula. ¿Sí? Dice motu propio confirmando la bula con ex apostolato en officium de Paulo IV del 21 de diciembre de 1566. Nosotros, por nuestra autoridad apostólica, decretamos, establecemos y ordenamos que nunca han tenido efecto, ni en el futuro podrán tenerlo en la cosa juzgada, por las sentencias y decretos que habrán de ser promulgados por estos falsos. Y además, siguiendo las huellas de nuestro predecesor, el Papa Paulo IV, de feliz recordación, renovamos, con el temor de las presentes, la Constitución contra los herejes y cismáticos,
promulgada por el mismo pontífice el 15 de febrero de 1559. Y la confirmamos de modo inviolable. Y queremos y mandamos que sea observada escrupulosamente según su contexto y sus disposiciones. Dado en Roma, el día 12, anterior a las calendas de enero del año primero de nuestro pontificado, 21 de diciembre de 1566. ¿Vamos a hacerle caso a los romanos pontífices o vamos a hacer que no existen? ¿Quién es Monseñor Lefebvre? Estas bulas que acabamos de leer, como que no se entienden, son muy claras. ¿Y cuál es el lenguaje de la fraternidad? La fraternidad habla como la ramera. Igualmente, ellos que dicen era disciplinar. Y la bula que hizo sobre la Santa Misa Perpetuidad, ya tampoco vale. La Quo Primum Tempore, es exactamente lo mismo. Dice, por cierto, como seria dificultad transmitir la presente carta a todos los lugares del orbe cristiano y ponerla desde un principio en conocimiento de todos. Damos precepto de que sean publicadas y fijadas según la costumbre en las puertas de las basílicas del Príncipe de los Apóstoles y de las cancillerías apostólicas. Más tarde dice, mas si alguien se atreviese a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles, San Pedro y San Pablo. ¿Y de qué habla esta bula? Pues de la Santa Misa. Que no han de estar obligados, la que queda establecida a perpetuidad. Así es. El misal que quedó establecido del Concilio de Trento. Y como entre otras decisiones del Santo Concilio de Trento nos incumbiera estatuir sobre la edición y reforma de los libros sagrados del Catecismo, el misal y el breviario. Después de haber ya, gracias a Dios, editado el Catecismo para instrucción del pueblo y corregido completamente el breviario, para que se rindan a Dios los debidas alabanzas. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Que hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no son de Dios. Entonces, ¿qué es la fraternidad? ¿A quién le sirve? Le sirve a la sinagoga. La bula, la encíclica Pacendi de San Pío X dice: en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta destruirla totalmente, si fuera posible. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sagrado de nuestros deberes. Lo que sobre todo exige de nos que rompamos sin dilación el silencio es que hoy no es menester ya ir a buscar a los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y ellos objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Hablamos de un gran número de seglares y lo más deplorable, hasta sacerdotes, que con pretexto de amor a la Iglesia, faltos de conocimientos serios de filosofía y teología, e impregnados por el contrario hasta la médula de los huesos, con venenosos errores,
Se presentan como restauradores. ¿Qué es esto? Amados hermanos, esta es la espantosa abominación en el lugar santo. Es la espantosa abominación en el lugar santo. Entonces, ¿quién hace la confusión? Satanás. Y se sirve de la tesis de Cassis Diácono, se sirve de Monseñor Lefebvre y toda su obra. Y ahí le llaman santo. ¿Santo? Pues, ¿qué tiene de santo? Monseñor Lefebvre es parte de la espantosa abominación. If you are here at this Mass today, it is because you cannot find the Catholic faith. Este es Monseñor Sambro, que aún vive. El exponente de la tesis, que se presenta como la ciencia misma, pero su lenguaje es de la sinagoga de Satanás. In your parishes. If you could, you would stay there. You would not come here. But if that be so, that you can't find the Catholic faith there, then we must conclude that the once Catholic parishes have become houses of heresy. And by that fact are cut off from the church. And that the Holy Eucharist celebrated in them, if even valid, which is very doubtful, is a sacrilegious misuse of the Holy Sacrament, since it is used outside of the unity of the Church. These modernists profess a false faith. St. Pius X condemned modernism. They embrace modernism. It's public. And Vatican II also teaches heresy. They embrace Vatican II and promote Vatican II. This is a transformation of Catholicism into something that it is not. And you are entirely, so if you are here offering your sacrifice, you are attesting to the fact that you cannot offer your sacrifice through the hands of heretics. Simplemente, este obispo es un sirviente de la sinagoga de Satanás. Así de sencillo. Y curiosamente, son quienes más bienes económicos tienen. ¿De dónde viene el recurso económico? ¿De dónde viene su recurso económico? ¿Quiénes son ellos? Esa es la espantosa abominación en el lugar santo. Ellos representan la confusión. Así de sencillo. Ellos son la espantosa abominación. ¿Quién hace la confusión? Ellos. El lenguaje de la iglesia es muy claro. Que uma situação que de invasão, os inimigos sabem onde. Y vemos cómo los seglares tienen mayor firmeza y mayor claridad. Esta es la verdadera fe de Dios. Esto es o que les atrai. E onde está a fé, eles vão tentar a dominar, a tentar a destruir. Isso se passa no sedevacantismo, a hierarquia, e as congregações são os principais meios que vão atacar. Padre Joaquim Sanz Arriaga, em seu livro, denuncia a este método, século por século, uma obra formidável. Este livro foi entregue a cada dos cardeais, dos bispos do concílio, e não foi ouvido. Pelo contrário, foi perseguido. Isto é muito grave, como que se passou pela igreja. Então, quando uma pessoa como Gerard de Lally, que em seminário de Econe começa a estudar, a inventar uma doutrina nova a respeito do papado, uma doutrina nova,
porque só tinha duas posições em Cônia: os reconhecer e resistir e os sedevacantistas. E Padre Gerard ficou em, se, como diz Padre Secada, Padre Gerard se ficou em cadernos, em teologias, em obscuridades, e inventou uma tese que ele tirou de uma universidade maçônica já invadida, a Universidade de Sorbonne, sobre a formal e material no papado, e tirou-lhe a doutrina verdadeira de o que é a matéria do papado e o que é a forma do papado. Então, ele inventou um duplo papado, como se existisse papados materiais e outro pode ser que um papado formal. Eu vou a desenvolver mais isto adelante. Mas a respeito do mais importante conteúdo deste vídeo, é a respeito da situação de Padre Romero. Padre Romero é um covarde. Um covarde. Ele apagou um vídeo do meu canal, tentou apagar, mas não conseguiu. E agora este vídeo vai ser mais ainda alcançado por todos os meios. Este vídeo, que não sei se o padre tem aí alguma imagem, é um vídeo sobre uma entrevista com um ex-seminarista de Padre Romero, que agora é Padre Guidoni, um grande padre em Brasil. Este é Padre Romero, falando... Ustedes que siguen, la sede está vacante, por sí o por no, decimos no. Digo, por sí o por no, el sedevacantismo. Ustedes que siguen la tesis, la sede está vacante, por sí o por no, decimos no. Bueno, de por ahí tiene Entonces, cara de... Amados hermanos, los feligreses estudiosos tienen mayor claridad. ¿Y qué hace el obispo Merardo Loya? Llamarle marrano al doctor Yuri, que está defendiendo la fe católica. ¿Quién es el marrano? O sea, ¿quiénes son quienes están conduciendo el rebaño al infierno? Son precisamente los pastores. Ellos son. ¿Por qué? ¿Acaso no tienen fe? Entonces, conheci o Padre Romero neste período também. Foi a primeira vez que tive também o contato com a tese de Castitiaco através do próprio Padre Romero. Isto é uma coisa que ele me contaste em privadamente ali no seminário. Eu era apenas um leigo. Viajei 8 horas para ir à missa. A missa em outro estado, em uma das estradas mais perigosas do Brasil. Cheguei lá no seminário, depois de 8 horas, e comecei a falar das coisas da igreja, perguntando umas coisas para um padre, como um leigo, perguntando para o padre, pedindo lições, pedindo forças, pedindo orientações. Então, Padre Romero, perguntei eu falava das devoções minhas, de La Salete, de Fátima, dessas coisas. Então, Padre Romero sempre a falar, a tentar rechaçar essas coisas. E depois ele falasse da tese. Não, mas nós devemos ter uma esperança em lo Bergoglio, porque é um papa material. Então, esta é minha caminhada. Eu fui estudando. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible lo que está pasando? ¿Quién crea la confusión? ¿Quién crea los problemas?
la jerarquía. ¿A quién sirve esa jerarquía? A la sinagoga. A ella. ¿La que viola niños? ¿Qué pasa en Roma? El Papa material. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate. ¿Es el pastor de almas? ¿Es el Papa material? ¿Ese es? ¿Está confundido? ¿No se da cuenta de lo que hace? ¿O quién es el pastor de almas? ¿Este de aquí? Que mencionó, no íbamos a ir porque no había otra. ¿Es buena idea ir a donde no es completamente católico? Cuando no hay otra parte sin involucrarse. No había otra. ¿Es buena idea ir a donde no es completamente católico? Cuando no hay otra parte sin involucrarse. No íbamos a ir porque no había otra. ¿Es buena idea ir a donde no es completamente católico? Cuando no hay otra parte sin involucrarse. O sea, ir a donde no es completamente católico sin involucrarse. O sea, vaya con protestantes, con mormones, no se involucre. Eso es lo católico. Eso es lo que es de Dios. Y Williamson, la obra de Monseñor Has Lefebvre. got revolution in his blood. I have Freemasonry in my blood. I'm not saying I had Freemasonic ancestors, though it's very possible I did. Very possible that my paternal grandfather was a Freemason, which I think he was, as best I know. So, you know, I have centuries of Protestantism in my blood. Tengo siglos de protestantismo en mi sangre. And centuries of revolution in my blood. I don't like being told what to do. I don't take kindly to authority. Modern man has got revolution in his blood. I have Freemasonry in my blood. I'm not saying I had Freemasonic ancestors, though it's very possible I did. Very possible that my paternal grandfather was a Freemason, which I think he was, as best I know. So, you know, I have centuries of Protestantism in my blood and centuries of revolution in my blood. Esta es la obra de Monseñor Lefebvre, que se convirtió a los 22 años. O sea, ¿quién es Monseñor Lefebvre? Los 4 obispos vinculados con el judaísmo. Ese es Monseñor Lefebvre. Ese es Monseñor Lefebvre. ¿Quién es Monseñor Lefebvre? Liturgia de Bognini de Pablo VI sí es válida, porque no se alteró. O sea, las ordenaciones modernistas son válidas, es lo que está. Sí, liturgia de Bognini de Pablo VI sí es válida. En la materia le faltan algunas partes, diríamos, integrales, accesorias, diríamos, accidentales, pero las partes esenciales ahí están. Entonces, la segunda conclusión, fruto de estos estudios, es: sí es válida la ordenación de Pablo VI. Y corrijo los que andan afirmando cosas falsas, inexactas.
A mí no me volvieron a ordenar sacerdote, no. Entiéndanlo. Liturgia de Bugnini, de Pablo VI. Esta es la obra de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué hay confusión? Porque la cúpula la provoca. habían dado cuenta todo lo que estaba pasando, pues bueno, pues es que sucede, o sea, que no se hayan dado cuenta todo lo que... Pero nosotros, pues, como te digo, en conciencia nos sentimos tranquilos, salvo, digamos, lamentar un error de haber tenido a esta persona allí, ¿verdad? Que no debía de estar hoy. Y es el superior de la Sociedad Talmúdica de Trento. ¿Quién hace la confusión? ¿Quién hace la confusión? ¿El superior? Ellos traman la ruina de la iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas, y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la iglesia. Ellos traman la ruina de la iglesia, no desde fuera. ¿Y quién lo mete? Ellos mismos. Y se hacen los que no saben, los que no conocen. Eso está planeado, amados hermanos. Enseñar el error. Si un papa en algún momento llega a decir una herejía, ¿en ese momento dejaría de ser papa? No es así, porque nosotros hacemos la distinción conforme a la doctrina católica de lo que es una herejía material con una herejía formal. La herejía material sería un error dogmático, hacer alguna afirmación contra algún dogma de la iglesia, pero digamos sin intención de negar el dogma propiamente, que puede ser producto de una equivocación, puede ser producto de un malentendido, e incluso puede ser producto de una opinión personal, como como maestro privado. Nosotros no sostenemos, le agradezco la pregunta, porque nosotros no sostenemos que solamente porque en cuanto el Papa dice una herejía, ya deja de ser Papa. No tiene que ser así, no es tan tajante la cosa. No tiene que ser así, no es tan tajante la cosa, porque aun y cuando diga una herejía, un error, un Papa, no por eso de manera automática se puede decir que ya deja de ser Papa, puesto que la doctrina católica, los cánones, no señalan que las cosas sean así, sino dicen que se incurre en excomunión y se pierde el oficio, y esto es conforme a un canon que me permito leerlo, que es el canon 188, párrafo 4, esto en el Código de Derecho Canónico de 1917, se afirma que por renuncia tácita, vacan, quiero aclarar que nosotros no estamos juzgando ni pretendemos juzgar al Papa en un sentido como si fuéramos jueces o un tribunal eclesiástico calificado para tal cosa. No, Dios nos libre de semejante actitud. No es una actitud de juez, simplemente es una expresión de una obviedad. O sea, como por ejemplo, en este momento son las 5 de la tarde, ¿no? 5:43 en mi reloj. Entonces, si yo digo el juicio, es decir, es de día, no estoy juzgando, no estoy determinando yo las cosas, sino simplemente estoy repitiendo algo que es evidente, algo que todo mundo que esté viendo la hora, esté viendo el día, pues... Es una parodia, amados hermanos. Es una parodia. ¿Y quién hace la confesión? ¿Quién hace la confusión? ¿Quién hace la confusión sino ellos? No va a aparecer vestido de rojo y con cuernos y con el tridente
a decirme otro evangelio. No, se va a vestir de blanco, bien bonito, y me va a predicar otro evangelio. Y es lo que han logrado hacer. Que como es natural, hay todavía algunas cosas en las que debemos profundizar. Y me va a predicar otro evangelio. Y es lo que han logrado hacer. Aparecer vestido de rojo. Nosotros queríamos encontrar algún clérigo de buena fe, con estudios serios, que preocupado por la situación de la iglesia, quisiera escucharnos. Estaría llevando a todos los seguidores en camino al infierno. Por lo demás, reconocemos la valentía de Monseñor Isidro Puente y lo felicitamos por su adhesión a Cristo. No soy sede vacantista. Y hacemos público que cuenta con todos nosotros. Pedirle a Dios que los que realmente ven que eso no es la verdad, se salgan de eso. Porque si se quedan, van en contra de sus propias conciencias y eso es algo muy, muy feo, ¿no? La Asociación Sacerdotal Trento ya no es sede vacantista. Pedimos asimismo a todos nuestros fieles y amigos la misma comprensión, pues se trata de una figura muy importante en la iglesia, que ha combatido solo desde aquella trinchera, Eso se hace conscientemente y es un acto de cobardía muy grande. Así que hemos entrado en un debate teológico serio y profundo. Amados hermanos, esta es una tradición de la cúpula. Monseñor Lefebvre es un gran traidor, pero le llaman el santo. Gerard de Lauriers es otro gran traidor, pero le llaman el que vio más allá de las paredes. Y actualmente, ¿quién es Monseñor Pivarunas? Un sátrapa, quien autoriza todo esto. ¿Quién es Monseñor Sambors? Un demonio. ¿Quién es? Todos los obispos. Están comprometidos porque no se toca uno al otro en nada. En nada se tocan. Dice el padre don Joaquín Sáenz y Arriaga en su libro La Nueva Iglesia Montiniana. Dice, entonces dice, en esta parte, página 433, lo que ante todo debemos pedir, los secretos de los mafiosos, dice, es buscar y alcanzar con la misma ansias con que los judíos esperaban al Mesías, es un papa, según nuestras exigencias. Y por ese motivo, para destruir la roca sobre la cual Dios ha edificado su iglesia, tenemos el pequeño dedo del sucesor de Pedro, comprometido en el complot, y este pequeño dedo servirá para organizar esta cruzada contra todos los urbanos segundos y todos los San Bernardos de la cristiandad. Y dice en la página 372, el chantaje de la obediencia está en juego. Dice, somos la iglesia, dicen los superiores, somos los únicos y auténticos sucesores de los apóstoles, somos los representantes de Dios, tenemos la asistencia divina, somos infalibles, somos la autoridad, tenemos el poder para destruir a los opositores. O estás con nosotros o contra nosotros. La Iglesia Católica, en su Pusilus Grex, Roma no es la iglesia. El Pusilus Grex está tomado totalmente por la sinagoga de Satanás. Y uno que otro obispo imbécil, con perdón de la palabra, dice, ¿yo quién soy para juzgar? Yo me quedo callado. Eres parte de, porque es tu obligación, no es opinable, es su obligación. Y se queda callado
Eres parte de la demolición. Es un perro mudo. Y se aplicarán las palabras que dijo nuestro Señor. Porque me negaste en frente de los hombres. Yo también te negaré en frente de mi Padre Celestial. ¿Qué les aconsejo, amados hermanos? A sus párrocos, a sus sacerdotes, que les den por escrito: Roma apóstata, ¿es parte de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por escrito. La misa Frankenstein, la asamblea nueva, ¿es válida o no es válida? ¿Por qué? Por escrito. ¿Por qué no se predica contra la masonería eclesiástica? ¿Por qué no se predica del judaísmo infiltrado en el seno de la iglesia? Esa es la raíz de por qué